Con el permiso de la mesa. Capítulo segundo de la integración del tribunal. Sección primera de los órganos que integran el tribunal. Artículo 12. El tribunal se integra por los órganos siguientes. Fracción primera, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa y fracción segunda, las ponencias. Artículo 13. El Pleno será órgano máximo y estará conformado por la totalidad de las magistraturas designadas para integrar el tribunal en su caso o quienes lo suplan legalmente y estará facultado para expedir su reglamento interno, los manuales de organización y los acuerdos generales para el debido funcionamiento del tribunal. El Pleno del Tribunal se integrará por 3 magistraturas de conformidad como lo establecido en la Constitución local. En la integración del Pleno se observará el principio de paridad de género, de modo que la magistratura recaiga de manera equilibrada en hombres y mujeres, cuya sustitución, según sea el caso, deberá ser por persona de distinto género. Artículo 14. El Pleno presionará de manera ordinaria por lo menos una vez cada 15 días y de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario, pudiendo ser a petición de cualquiera de las magistraturas. Las sesiones se realizarán en el salón de plenos de la sede del tribunal, salvo que el Pleno autorice que puedan desahogarse fuera del recinto oficial. Las sesiones podrán desarrollarse de forma presencial, semipresencial o videoconferencia según las necesidades. Quienes ocupen las magistraturas estarán obligados a asistir puntualmente a las sesiones. El incumplimiento de esa obligación será sancionada por el Pleno con un extrañamiento dirigido al funcionario público infractor con copia para su expediente. Artículo 15. Las sesiones del Pleno serán públicas, excepto cuando así lo disponga el propio Pleno, o bien privadas de los casos en que sea necesario o así lo exija la moral y el interés público. Las sesiones públicas deberán transmitirse por los medios tecnológicos y electrónicos que faciliten su seguimiento. Artículo 16. Las magistraturas tendrán voz y voto en las sesiones y no deberán retirarse del Pleno hasta que se dé por concluida la sesión, a no ser que sobrevenga una causa justificada calificada por el mismo Pleno. De actuar en contrario, incurrirán en un incumplimiento a sus obligaciones. Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos sin que puedan abstenerse de votar, salvo cuando tenga un impedimento legal, excusa o recusación que previamente calificará el Pleno. La magistratura que disienta de la mayoría formulará voto particular razonado, el cual deberá ser entregado al secretario general de acuerdos para que sea insertado al final de la parte considerativa de la resolución, y todos deberán firmar en unión a la o el secretario general de acuerdos las actas de las sesiones que se levanten al efecto. Artículo 17. El Pleno del Tribunal tendrá las atribuciones siguientes. A. Jurisdiccionales. Fracción primera. En materia fiscal, resolver los recursos en los términos establecidos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Fracción segunda. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal en los términos que dispongan las leyes respectivas que se susciten entre la administración pública estatal y municipal en los particulares. Fracción tercera. Imponer en los términos que disponga la ley las sanciones de las personas servidoras públicas estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, así como los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. Fracción cuarta. Fincar a las personas responsables del pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o bien del patrimonio de los entes públicos locales o municipales en los términos que establezca la legislación correspondiente. Fracción quinta. Conocer las impugnaciones que se generen con motivo de las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan a la persona interesada en los términos establecidos en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tlaxcala. Fracción sexta. En materia de responsabilidades administrativas, resolver el recurso de apelación previsto en la Ley General, el cual procederá exclusivamente en contra de las resoluciones dictadas por ponencias en las que, inciso A, determina imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares, e inciso B, determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares. Fracción séptima, así como en aquellos asuntos en los que se encuentren involucradas las magistraturas derivados de los actos vinculados con faltas administrativas graves. B. Administrativas. Fracción primera, elegir al presidente del tribunal en términos de esta ley. Fracción segunda, conocer y aceptar en su caso la renuncia al cargo del presidente. Fracción tercera, autorizar los permisos y suplencias de las magistraturas. Fracción cuarta, nombrar a la magistratura para que supla las ausencias o licencias del presidente del tribunal. Fracción quinta, dar aviso al Congreso de la ausencia definitiva de una de las magistraturas integrantes del tribunal para que proceda a la sustitución conforme a sus facultades. Fracción sexta, fijar mediante disposiciones generales los días y horas en que de manera ordinaria deberán sesionar. Fracción séptima, aprobar los reglamentos y demás disposiciones generales en las materias de su competencia. Fracción octava, aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del tribunal a efecto de que se envíe en términos de la legislación aplicable. Y fracción novena, las señaladas en las demás leyes como de su exclusiva competencia. C. Específicas.
Fracción primera, ejercer facultad de la atracción para conocer y resolver los asuntos que sean competencia de las ponencias, siempre que al juicio del Pleno de naturaleza intrínseca del caso revista importancia, dada la relevancia del tema, así como un carácter excepcional o novedoso que entrañe la fijación de un criterio normativo y trascendente para casos futuros. En los casos de que el Pleno jurisdiccional ejerza la facultad de atracción prevista en esta fracción, contará con todas las facultades que expresamente tienen conferidas las ponencias. Fracción segunda, resolver sobre las excusas y recusaciones de las magistraturas de las ponencias respectivas, así como nombrar a quienes lo sustituyan en estos casos. Fracción tercera, establecer, modificar y suspender los procedentes del Pleno jurisdiccional, así como ordenar su publicación en el boletín jurisdiccional del tribunal. Fracción cuarta, resolver las contradicciones de criterios sustentados por las ponencias según sea el caso, determinado cuál de ellos debe prevalecer, lo cual constituirá precedente por contradicción. Y fracción quinta, las señaladas en las demás leyes como de su exclusiva competencia. Artículo 18. La o el presidente será electo por el Pleno y durará en su cargo 2 años, sin que pueda ser reelecto. En sustitución asumirá el cargo una magistratura de género distinto. La presidencia será rotativa. La elección del presidente tendrá lugar en sesión solemne, que se llevará a cabo dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada 2 años. Para que la elección del presidente sea válida, es indispensable que previamente sean convocadas la totalidad de las magistraturas propietarias integrantes del Pleno. Artículo 19. Las ausencias de la o el presidente serán suplidas si no exceden de 1 mes por la magistratura de mayor antigüedad. Si la ausencia excediese de dicho plazo, pero fuere menor a 6 meses, se nombrará un presidente interino y si fuera mayor de este término, se nombrará un presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta que sea el final del periodo. Artículo 20. Son facultades y obligaciones de quien ocupe el cargo de presidente a jurisdiccionales. Fracción primera, presidir las sesiones que celebre el Pleno, dirigir los debates y conservar el orden de las mismas, así como girar las convocatorias correspondientes. Fracción segunda, dictar acuerdos sobre la admisión y trámite de los asuntos de competencia del Pleno. Fracción tercera, en los asuntos de la competencia del tribunal o pleno, dictar con auxilio del secretario o secretaria general de acuerdos el acuerdo de inicio que corresponda y, en su caso, turnarlos a la ponencia respectiva para que proceda a realizar los trámites correspondientes hasta la elaboración del proyecto de resolución. Fracción cuarta, en los recursos de reclamación y revisión restablecidos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, dictar con auxilio al secretario o secretaria general de acuerdos el acuerdo de inicio que corresponda y, en su caso, turnarlos a la ponencia respectiva para que proceda a realizar los trámites correspondientes hasta la elaboración del proyecto de resolución. Fracción quinta, resolver los asuntos de su competencia que previamente fueron turnados a las ponencias respectivas. Fracción sexta, aprobar el texto de las ejecutorias del Pleno que formen los precedentes. Fracción séptima, rendir los informes previos y justificados respecto a los juicios de amparo que se promuevan contra los actos y resoluciones del Pleno. Y fracción octava, emitir acuerdo de turno de los asuntos a las ponencias para su conocimiento y trámite correspondiente. B. Administrativas. Fracción primera, suscribir convenios de colaboración y coordinación administrativa con todo tipo de autoridades e instituciones públicas y privadas a fin de dirigir la buena marcha del tribunal. Fracción segunda, representa legalmente al tribunal. Fracción tercera, el presidente podrá delegar su representación en una de las magistraturas para asistir a la celebración de actos cívicos u oficiales. Fracción cuarta, cuando se promueva alguna acción conforme al artículo 105 de la Constitución Federal, el mandato será aprobado por el Pleno. Fracción quinta, proponer para la aprobación del Pleno al secretario general de acuerdos del tribunal. Fracción sexta, nombrar el personal administrativo que sea necesario para el despacho de los asuntos de su competencia y que fije el presupuesto anual, cuyos nombramientos, readscripciones y remociones sean informados al Pleno para que éste los ratifique o revoque. Fracción séptima, presentar al Congreso las iniciativas de ley que apruebe el Pleno. Fracción octava, otorgar mandatos para pleitos y cobranzas y autorizaciones procesales a fin de atender los asuntos que así lo ameriten. Fracción novena, informar a cada 6 meses al Pleno sobre la ejecución del gasto correspondiente a cada ejercicio fiscal. Fracción décima, proponer para la aprobación del Pleno el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal a efecto de enviarlo al Ejecutivo del Estado para su inclusión por el presupuesto de egresos del Estado en términos de la legislación aplicable. Fracción décima primera, ordenar la publicación de los precedentes relevantes que dicten al Pleno y las ponencias del Tribunal. Fracción décima segunda, presidir los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios de obras públicas y de transparencia previstos en la ley respectivas. Y fracción décima tercera, las demás que le confieren a las leyes, disposiciones generales y reglamento interno. Sección tercera de las ponencias.
Artículo 21. Las ponencias estarán a cargo de quienes ocupan las magistraturas y contarán en lo conducente con el personal establecido en el artículo 9 de esta ley, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia establecidos en tal efecto. Artículo 22. Los asuntos cuya competencia corresponda a las ponencias serán asignados por razón de turno conforme al sistema que para tal efecto se establezca lo anterior, sin prejuicio de que exista especialidad. Artículo 23. Las ponencias conocerán y resolverán los asuntos siguientes. A. Competencia en materia administrativa. Fracción primera, conocer y resolver en única instancia de las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la Administración Pública Estatal y Municipal con los particulares, en términos de lo establecido de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Fracción segunda, contra los actos de autoridades que impongan sanciones en el interesado estime indebidamente fundadas y motivadas. Fracción tercera, contra los actos de las autoridades administrativas que los interesados estimen violatorios de la legislación. Fracción cuarta, contra las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento. Fracción quinta, de las inconformidades con motivo de la conclusión de la relación administrativa de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de seguridad pública con funciones policiales del Estado y sus municipios, así como de la declaración de beneficios en caso de muerte. Y fracción sexta, los actos establecidos en el artículo 3 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala que afecten los intereses de los jubilados, pensionados y sus beneficiarios. B. Competencia en materia fiscal. Fracción primera, conocer y resolver en única instancia de las controversias de carácter fiscal que se susciten entre la Administración Pública Estatal y Municipal con los particulares en los términos que establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. C. Competencia en materia de responsabilidades administrativas. Fracción primera, del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra de las y los servidores públicos estatales, municipales, de los órganos constitucionales autónomos, de los órganos desconcentrados y de los particulares relacionado con faltas administrativas graves en términos de lo indicado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fracción segunda, del recurso de inconformidad y reclamación en los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y fracción tercera, de la revisión prevista en el título séptimo, capítulo primero de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios en contra de las resoluciones definitivas recaídas a los recursos de revocación que dicten la Contraloría General y los órganos internos de control con motivo de los procedimientos vinculados con faltas administrativas no graves. D. Competencia en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Fracción primera, del juicio de nulidad, Instituto de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tlaxcala. Capítulo tercero, del personal del Tribunal de Justicia Administrativa. Sección primera, de las magistraturas y sus atribuciones. Artículo 24. Las magistraturas integrantes del tribunal serán nombradas y removidas en los términos establecidos en la Constitución local. Artículo 25. La ausencia temporal por excusa o recusación de una magistratura será cubierta en los términos establecidos en el artículo 17, apartado C, fracción segunda de esta ley, siempre y cuando sea menor a un mes. Cuando la ausencia excediese de dicho plazo, pero fuere menor a 6 meses, será nombrada una magistratura interina según acuerden las magistraturas restantes. Si la ausencia es superior a 6 meses, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 17, apartado B, fracción quinta de esta ley. Artículo 26. Para ser titular de una magistratura se requiere: fracción primera, ser mexicano, originario del Estado con residencia en este, no menor de 3 años inmediatos anteriores al día de la designación. Fracción segunda, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Fracción tercera, ser mayor de 35 años de edad a la fecha del nombramiento. Fracción cuarta, contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. Fracción quinta, ser licenciado en Derecho con título registrado, expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento. Fracción sexta, contar como mínimo con 5 años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas. Y fracción séptima, no haber ejercido algún cargo de elección popular sin haber sido dirigente de algún partido político, postulado para cargo de elección popular, secretario o su equivalente, ni procurador general de justicia durante el año previo al día de su designación. Las magistraturas percibirán la remuneración asignada en el presupuesto de egresos, lo cual no podrá ser disminuida durante su ejercicio. La duración del cargo de las magistraturas estará sujeta a la temporalidad que establece la Constitución local.
Artículo 27. Los titulares de las magistraturas solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves siguientes. Fracción primera. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos previstos por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en la Constitución local. Fracción segunda. Haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que se lastime seriamente la fama o el concepto público, cualquiera que sea la pena, será removido. Fracción tercera, por incurrir en actos de corrupción probada, y fracción cuarta, las demás que establezca la ley correspondiente. Sección segunda, del secretario y secretaria general de acuerdos. Artículo 28. Para ser secretario y secretaria general de acuerdos del tribunal se requiere: fracción primera, reunir los mismos requisitos que la Constitución local y esta ley establecen para ocupar el cargo de la magistratura, y fracción segunda, los demás requisitos establecidos en el reglamento interno que al efecto se emita. Artículo 29. La o el secretario general de acuerdos del tribunal tendrá las atribuciones siguientes. Fracción primera, acordar con el presidente de la programación de las sesiones del órgano jurisdiccional. Fracción segunda, dar cuenta al presidente y en su caso al pleno con las promociones y oficios dentro de las 24 horas siguientes que le haya sido entregadas por la oficialía de partes, salvo en los casos de notoria urgencia en la que deberá dar cuenta de inmediato. Fracción tercera, asistir con derecho a voz pero sin voto a las sesiones del pleno para dar cuenta de los asuntos que se sometan al conocimiento de este, verificar que el quórum legal esté completo, tomar la votación de las magistraturas una vez cerrado el debate, redactar y elaborar el acta respectiva, debiendo recabar las firmas correspondientes y comunicar las decisiones que se acuerden. Fracción cuarta, autorizar con su firma en unión al presidente los acuerdos del trámite, actas de las sesiones y demás resoluciones al pleno. Fracción quinta, autorizar con su firma en unión al presidente los acuerdos del trámite, actas de sesiones y demás resoluciones del pleno. Fracción quinta, tramitar los asuntos de la competencia del pleno. Fracción sexta, preparar oportunamente las sesiones de pleno, incluyendo los asuntos del orden del día, debiendo enlistar los asuntos y enviar la relación mediante oficio a cada uno de los integrantes del pleno, por lo menos con 48 horas de antelación a la celebración de la sesión. Fracción séptima, levantar las actas correspondientes recabando las firmas de las magistraturas, tomar la votación y hacer el cómputo respectivo, así como presentar al pleno el proyecto de las actas dentro de los 5 días hábiles siguientes. Fracción octava, proporcionar a las magistraturas los datos e informes que les soliciten para el despacho de los asuntos del tribunal. Fracción novena, llevar el registro de los peritos o traductores que funjan como auxiliares de la Administración de Justicia Administrativa. Fracción décima, llevar el registro de los servidores públicos del tribunal. Fracción décima primera, expedir los certificados de constancias que obren en los expedientes de la Secretaría General. Fracción décima segunda, dar fe de los actos del tribunal. Fracción décima tercera, expedir las certificaciones en el propio tribunal o la ley que le encomienden. Fracción décima cuarta, dar fe de los acuerdos del presidente a los asuntos de trámite. Fracción quinta, recabar la información y datos para el informe anual del presidente del tribunal. Fracción décima sexta, llevar el registro de las cédulas profesionales y de correo electrónico para la representación procesal y de las notificaciones que en su caso se puedan realizar. Fracción décima séptima, supervisar que los expedientes se encuentren debidamente firmados, foliados y sellados cuando sean entregados para su debido resguardo en el archivo judicial. Fracción décima octava, distribuir los asuntos por turno riguroso entre las magistraturas ponentes y conforme a los acuerdos emitidos por el pleno. Fracción décima novena, constituir los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que de obras públicas de conformidad con las leyes en materia, de los que fungirá como secretario técnico. Fracción vigésima, promover la constitución del Comité de Transparencia de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y fungir como instancia responsable en materia de mejora regulatoria. Fracción vigésima primera, las demás que establezca el reglamento interno, cédulas de puestos y manuales de organización en tal efecto que se emitan. Artículo 30. El secretario o secretaria general de acuerdos del tribunal en sus faltas temporales será suplido por el secretario de estudio y cuenta de mayor antigüedad en el cargo. Sección tercera, de los secretarios de estudio y cuenta del tribunal. Artículo 31. Para ser secretario o secretaria de estudio y cuenta del tribunal se requiere: fracción primera, contar con la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Fracción segunda, tener al menos 27 años a la fecha de su nombramiento. Fracción tercera, ser licenciado en Derecho con título y cédula profesional debidamente emitido por la autoridad competente. Fracción cuarta, contar con la experiencia en materia de Derecho Administrativo, Fiscal o de responsabilidades administrativas previa a la designación. Y fracción quinta, los demás requisitos que establezca el reglamento interno y disposiciones aplicables. Artículo 32. El secretario o secretaria de estudio y cuenta del tribunal tendrá las atribuciones siguientes.
Fracción primera, recibir y dar cuenta de la magistratura de la correspondencia que se turne a la ponencia a la que se encuentre adscrito. Fracción segunda, dar cuenta de la magistratura de los asuntos en los que haya que celebrarse la audiencia respectiva cuando corresponda. Fracción tercera, tramitar los asuntos de la competencia de la ponencia respectiva. Fracción cuarta, elaborar y proponer los proyectos de acuerdo a los asuntos cuya competencia le asiste conocer y resolver a la ponencia de su adscripción. Fracción quinta, intervenir en todas las diligencias que practique la ponencia conforme a la ley. Fracción sexta, autorizar con su firma y sello las resoluciones y diligencias en las que se intervenga. Fracción séptima, practicar las diligencias que se le encomiende a la magistrada de su adscripción cuando éstas deban ejercerse fuera de las instalaciones de la ponencia. Fracción octava, asentar en los expedientes las razones y certificaciones que procedan. Fracción novena, tener a su cargo y bajo su responsabilidad el archivo de ponencia. Fracción décima, dar fe a las resoluciones y actuaciones en las que intervenga. Fracción décima primera, suplir a la magistratura de su ponencia cuando la ausencia no exceda de 30 días, quien practicará las diligencias urgentes y dictaminará las providencias de mero trámite. Si la ausencia excede de este término o es absoluta, continuará el secretario de estudio y cuenta suplente a su titular y quedará facultado para dictar sentencias interlocutorias y definitivas. En tanto, se reincorpora a sus labores el titular de ponencia respectiva o en su caso se hace una nueva designación. Fracción décima segunda, expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes de las ponencias a las que se esté adscrito. Fracción décima tercera, las demás que establezca el reglamento interno, cédulas de puestos y los manuales de organización que a tal efecto se emiten. Sección cuarta, de los proyectistas del tribunal. Artículo 33, corresponde a los proyectistas. Fracción primera, formular los proyectos de las resoluciones definitivas e interlocutorias. Fracción segunda, elaborar los proyectos para el cumplimiento de ejecutorías de amparo concedidos contra las sentencias definitivas. Fracción tercera, preparar proyectos de aclaración de sentencia. Fracción cuarta, elaborar los proyectos de sentencia de los recursos que promueven. Fracción quinta, suplir al secretario o secretaria de estudio y cuenta de su ponencia. Fracción sexta, auxiliar en la formulación de los criterios del tribunal. Y fracción séptima, las demás que como proyectistas les confieran las disposiciones aplicables. Artículo 34. Para ser proyectista se deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para el ser secretario o secretaria de estudio y cuenta que establece la presente ley. Sección quinta, del oficial de partes del tribunal. Artículo 35, correspondiente al oficial de partes. Fracción primera, registrar con el sistema electrónico las demandas y recursos, así como en el libro de gobierno correspondiente asignado en ese momento el número de turno que se les corresponda, el cual será aleatorio de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Fracción segunda, distribuir las demandas y recursos interpuestos a las ponencias que corresponda según el turno asignado. Fracción tercera, registrar en el sistema las promociones según el número de juicio que indiquen las partes para distribuirlas al día siguiente a la ponencia a la que estén dirigidas. Fracción cuarta, recibir la correspondencia y documentos dirigidos al tribunal, registrándolos en el libro de correspondencia para distribuirlos en el área que corresponda. Fracción quinta, despachar la correspondencia oficial de las magistraturas del tribunal. Fracción sexta, llevar el registro de los juicios instaurados en el tribunal, así como de los recursos para estar en aptitud de proporcionar los informes que soliciten las diferentes áreas de este órgano jurisdiccional. Fracción séptima, remitirlas oportunamente a la Secretaría General de Acuerdos el informe de los recursos interpuestos por las partes. Y fracción octava, las demás que como oficial de partes le confieran las disposiciones aplicables. Artículo 36, para ser designado oficial de partes se deberá contar con el título de licenciado en Derecho, cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente y cumplir los requisitos que establezcan en el reglamento interno, cédulas de puestos y los manuales de organización que al efecto se emitan. Sección sexta, del Centro de Notificaciones. Artículo 37. El Centro de Notificaciones será el área encargada de gestionar, distribuir y asignar el turno de notificaciones, diligencias, emplazamientos y ejecución de todo tipo de mandamientos judiciales que ordene la magistratura del tribunal. Artículo 38. Con el fin de sistematizar, organizar y eficientar el trabajo del Centro de Notificaciones y llevar a cabo con una misma autoridad el mayor número de actos o diligencias procesales en el menor tiempo posible, los expedientes deberán ser distribuidos a los actuarios en función a la carga de trabajo. Artículo 39. Para la eficaz gestión y cumplimiento de las notificaciones, actos o diligencias procesales, el Pleno determinará a través de acuerdos generales las rutas de trabajo. Artículo 40. El Centro de Notificaciones se integrará por los actuarios del tribunal y un coordinador de dicho centro. Para ser coordinador del Centro de Notificaciones se deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para ser secretarios de estudio
y cuenta que establece la presente ley. El coordinador del centro de notificaciones será suplido por sus ausencias por el actuario con más antigüedad en el cargo. Para ser designado actuario se deberá contar con título de licenciado en Derecho, cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente y cumplir los requisitos que establezca el reglamento interno, cédulas de puestos y los manuales de organización que a efecto se emitan. Artículo 41. Son de atribuciones y obligaciones del coordinador del centro de notificaciones. Fracción primera. Recibir y registrar en un sistema electrónico de control las acusaciones que remite el Pleno y las magistraturas para la práctica de notificaciones, emplazamientos, diligencias y demás que sean ordenadas. Fracción segunda, organizar la distribución y asignación de la carga de trabajo de los actuarios. Fracción tercera, verificar que la realización de diligencias y notificaciones turnadas al centro de notificaciones se desarrollen con prontitud, eficacia y gratuidad. Fracción cuarta, tomar conocimiento para su atención y solución a las dificultades operativas y administrativas que se presenten para la práctica de las diligencias ordenadas. Fracción quinta, evitar rezago del trabajo en el centro de notificaciones. Fracción sexta, rendir los informes que les sean solicitados y fracción séptima, las demás que como coordinador le confieran a las leyes aplicables. Artículo 42, son atribuciones y obligaciones de los actuarios del centro de notificaciones. Fracción primera, recibir del coordinador del centro de notificaciones las actuaciones que le remita para la práctica de notificaciones, emplazamientos, diligencias y demás que sean ordenadas. Fracción segunda, suplir al coordinador del centro de notificaciones. Fracción tercera, realizar las diligencias, notificaciones, emplazamientos y demás actuaciones de acuerdo con la organización planeada por el coordinador del centro de notificaciones. Fracción cuarta, rendir los informes que se les sean solicitados. Fracción quinta, practicar las notificaciones en días y horas inhábiles previo acuerdo de la habilitación de la magistratura, de su adscripción o del Pleno según corresponda. Fracción sexta, realizar las notificaciones electrónicas una vez que se implemente dicho sistema. Y fracción séptima, las demás que como actuario le confieren las leyes aplicables. Artículo 43. Del centro de notificaciones contará con el personal auxiliar que el presupuesto lo permita.